Hola a todos, en este video estaremos estudiando las medidas de tendencia central para datos no agrupados, es decir, estaremos calculando la media, la mediana y la moda para datos no agrupados a través de la construcción de una tabla de frecuencia. Vamos a hacerlo con un ejemplo. En una encuesta se le preguntó a 15 dueñas de casa por la cantidad de hijos que tienen y se obtuvieron los siguientes datos. La primera persona dijo que tenía 0 hijos, es decir, que no tenía hijos. La segunda dijo que tenía un hijo, la tercera 2 hijos y así sucesivamente cada una de las mujeres fue diciendo qué cantidad de hijos tenía. Para empezar a construir la tabla de frecuencia debemos visualizar los datos y ver cuál es el menor de los datos. En este caso es 0 y el mayor es 5. Entonces tenemos que los datos van del 0 al 5, así que los empezamos a colocar en la primera columna X sub Y, que es la de los datos. Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los datos que tenemos. En la columna frecuencia absoluta va la cantidad de veces que aparece cada dato, es decir, cuántas veces se repite el 0, cuántas veces el 1 y así sucesivamente. Vamos primero a ver la frecuencia de 0. Vamos tachando para que no se nos quede ninguno. 1, 2. 2 solamente dijeron que no tenían hijos. ¿Okay? Entonces la frecuencia del 0 es 2. Vamos a ver cuál es la frecuencia del 1. 1, 2 también, así que hay 2 mamás que dijeron que tenían un solo hijo. Vamos a ver la frecuencia de 2. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que 6 mamás dijeron que tenían 2 hijos. Vamos a ver la frecuencia de 3. 1, 2, 2 también. La frecuencia de 4 es 1, 2, 2 también. Y la frecuencia del 5 es 1. Una sola mamá dijo que tenía 5 hijos. Así que si nosotros hacemos la sumatoria de esta columna, ¿verdad? Nos dará el número total de datos que debería ser 15. Sumemos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 2, 14, más 1, 15. Y efectivamente está correcto porque ese es el número de mamás que contestaron la encuesta. Entonces, el total de esta columna frecuencia absoluta es el número total de datos, ¿ok? Lo vamos a estar utilizando para calcular la media. Luego, para calcular la frecuencia acumulada, solamente tenemos que ir sumando las frecuencias absolutas. Entonces, la frecuencia acumulada del dato 0 es 2 porque antes de él no hay más nadie. Este es el primer dato. Ahora, la frecuencia acumulada del dato 1 es la frecuencia acumulada del dato anterior más su frecuencia, es decir, 2 más 2, es decir, 4. La frecuencia acumulada del 2 es su frecuencia más la anterior, es decir, 6 más 4 serían 10. La frecuencia acumulada del 3 es 10 más 2, que sería 12. Fíjense entonces que cada frecuencia acumulada se calcula sumando la frecuencia más todas las anteriores, ¿ok? La frecuencia de 4 es 2 más 12, sería 14. Y la frecuencia del 5 es la acumulada, es 1 más 14, que sería 15. Y siempre la frecuencia acumulada del último dato debe coincidir con el número de datos, ¿ok? Eso es un tips allí para que tomen en cuenta si lo van haciendo bien. Y luego para rellenar la última columna, que es X sub Y por F, solamente así como lo dice la columna, debemos multiplicar la columna X sub Y, que es la de los datos, por la columna F, que es la de frecuencia absoluta. Entonces tenemos 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. Simplemente es multiplicar la columna datos por la frecuencia absoluta. 2 por 6, 12. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Y 5 por 1, 5. Al sumar esta columna, al hacer la sumatoria, tenemos que eso nos va a servir para calcular la media, ya que al sumar todo esto es como que si estuviéramos sumando todos los datos, 0 más 1 más 2 más 2 más 4, ¿ok? Pero de esta manera es mucho más fácil y más ordenado. Entonces sumamos
0 más 2, 2, más 12, 14, más 6, 20, más 8, 28, más 5, 33. Entonces el total de la columna X sub I por F es 33, que al final es la sumatoria de todos los datos. Es decir, si ustedes suman 0 más 1 más 2 más 2, recuerden que para calcular la media, que se llama media aritmética o promedio, debemos sumar todos los datos y luego dividirlo por el número total de datos, ¿ok? Así se calcula el promedio. Y aquí lo vamos a hacer de una manera más fácil y ordenada. Entonces, la media es el total, se los voy a poner por acá, el total de la columna X sub I por F dividido entre el número total de datos, que es el total de la frecuencia absoluta. Total de la columna F. Al sustituir esto nos queda entonces el total de la X sub I por F es 33, que como les digo es la sumatoria de todos los datos, dividido entre el número total de datos, que es 15. Si dividimos 33 entre 15 es 2,2. Entonces podríamos decir que la media es 2,2, es decir, el promedio de todos esos datos. Para calcular la mediana, acuérdense que la mediana es el dato central, es el dato que está en el centro, pero eso sí, una vez ordenados los datos de menor a mayor. Es decir, si no tuviéramos construida esta tabla de frecuencia, tendríamos que ordenar los datos, ¿sí? Y empezar a colocar 0, 0, ¿verdad? Porque está dos veces, luego 1, 1, dos veces, y así ordenarlos de menor a mayor hasta llegar al 5. Pero para no hacer eso, nosotros podemos dividir el número total de datos, que es 15, dividido entre 2, ¿verdad? Para saber qué posición ocupa el dato central. Entonces, 15 dividido en 2 es 7,5. Así que la posición central es la número 8, es decir, quedan 7 datos hacia la izquierda y 7 datos hacia la derecha. Entonces, la número 8 es la que ocupa el dato central. Para eso nos podemos ir a la frecuencia acumulada, ¿verdad? Que es la que nos dice qué posición ocupa cada número. Fíjense ustedes que el 0 ocupa hasta la posición 2, el 1 ocupa hasta la posición 4, ¿verdad? Porque va 0, 0, 1, 1, después viene 2, 2, 2, 2. Entonces el 2 ocupa desde la posición 5 hasta la posición 10, el 3 hasta la posición 12 y así sucesivamente hasta que llegamos que el 5 ocupa la posición 15, ¿verdad? Porque está de último, es el último dato si lo ordenamos de menor a mayor. Entonces, como ya sabemos que la mediana ocupa la posición número 8, nos vamos a la frecuencia acumulada y buscamos la posición 8, ¿verdad? Aquí está hasta la 4 y aquí está de la 5 a la 10, entonces la posición 8 la ocupa el dato número 2. Así que podemos decir que la mediana es 2. Fíjense entonces que con la tabla de frecuencia absoluta, teniendo todo ordenado, no hay que hacer ningún cálculo, simplemente dividir el número total de datos entre 2 para saber la posición que ocupa y así buscarlo en la frecuencia acumulada. Y para calcular la moda, basta con nosotros saber cuál es el dato que más se repite, ¿ok? ¿Cuál es el que tiene más frecuencia? Entonces nos vamos a la frecuencia absoluta, ¿ok? Y vemos cuál es el número mayor y vemos que es el 6. Entonces el número que más se repite es el 2, que se repite 6 veces. Entonces la moda es el dato 2. Porque es el que más se repite. Ahí la cantidad de mamás que respondieron que tenían 2 hijos es la mayor. Entonces la moda es 2. ¿Ok? Espero les sirva mucho esta información. Chao.